Hay casas que respiran distinto cuando la luz se quiebra en los cristales de la tarde. Hay patios que guardan memorias que jamás debieron ser miradas y escaleras que no conducen a ningún sitio, sino a un susurro que se desliza entre las rendijas del tiempo. En Sevilla, en 1897, un patio olía a piedra húmeda, a madera que crujía con la pena de siglos, y a cera derretida que goteaba desde lámparas que nadie encendía. Allí vivía la familia Olmedo, y allí, en la penumbra de su casa, comenzaba un secreto que jamás hallaría absolución. El patio era un cuadrilátero de piedra y sombra, flanqueado por macetas secas, geranios que habían muerto sin testigo, y una balaustrada que sostenía los ecos de pasos que ya no caminarían más. Las paredes, ennegrecidas por el humo de velas apagadas, conservaban el calor de los rezos que nadie pronunciaba, y cada grieta parecía un ojo que miraba demasiado. Los Olmedo se disponían a un retrato que pretendía capturar su imagen ante la memoria de los vivos. El padre, rígido como un crucifijo, ocupaba el centro. Los hijos, 2 varones y 2 mujeres, alineados con la solemnidad de quienes ignoran el temor que se avecina. La abuela permanecía a un lado, la boca sellada por años de secretos y miradas hacia el vacío que guardaba como reliquia. El fotógrafo acomodaba las cámaras, ajustaba la luz natural que se colaba entre las ventanas, y el patio se llenaba de un silencio que pesaba más que la piedra misma. Nadie reparó en la ausencia de la madre, nadie recordó que su cuerpo había partido meses antes, llevándose consigo la cadencia de los días, dejando solo la memoria de sus pasos que nunca descendieron la escalera. Cuando la placa se reveló, la sorpresa se congeló en los ojos de los presentes. En el rellano superior de la escalera apareció la figura etérea de la madre, rígida, con las manos sobre el pasamanos y la mirada hacia abajo, como si midiera el espacio entre la vida y la eternidad. Cada impresión nueva del retrato revelaba un movimiento sutil, un peldaño más abajo, un gesto apenas perceptible. Nadie podía explicarlo, ni la lógica, ni la fe, ni el miedo contenido en las bocas selladas de la familia. Era un misterio que se enseñoreaba del patio, un secreto consagrado en la piedra y en la sombra, que retaba la memoria y la razón. Y ahora, mientras estas palabras se deslizan ante tus ojos, quiero preguntarte algo que nadie ha pronunciado en voz alta. Si alguna vez observaras un retrato y una presencia desconocida descendiera por la escalera con cada revelado, ¿te atreverías a mirar hasta el último peldaño? Suscríbete. Y cuéntame, ¿qué rincón de tu infancia aún te observa en sueños? En la penumbra de la sala principal, donde la luz apenas rozaba los mármoles gastados y los tapices colgaban con la dignidad de un tiempo que nadie reclamaba, se halló una carta que nadie recordaba haber visto, oculta tras la bisagra de un armario antiguo, aquella que crujía bajo el peso de secretos, y en ella, la caligrafía temblorosa de la madre dibujaba frases que olían a incienso consumido y a llanto reprimido, palabras que relataban un miedo que no era de la carne, sino de la sombra que siempre la acompañaba, de la escalera que parecía medir sus pasos antes de que ella siquiera los diera, y cada línea estaba impregnada de una súplica silenciosa, de un ruego a santos que jamás respondieron, de una confesión que se guardaba para los ojos de nadie. Y al leerla, el aire se volvió más denso, como si el polvo del patio hubiera decidido ingresar al salón y susurrar secretos de piedra, de madera húmeda, de mármol frío, mientras la familia, sin saberlo, se volvía observada por una presencia que ya no era carne, sino gesto y memoria, y la carta terminaba con una advertencia que nadie entendió del todo, que la escalera no era solo un objeto, sino un portal, un registro de almas que descendían más allá del tiempo, y que cada peldaño ocupaba un espacio entre el silencio de los vivos y la espera de los que partieron sin absolución, y mientras los hijos recorrían con la mirada la caligrafía temblorosa, la abuela sentía un peso en el pecho, un murmullo sin boca que repetía el nombre de la madre y el olor a cera quemada que jamás se disipaba, y así, la casa respiraba con un secreto que solo el retrato y la carta parecían comprender, y cada rincón parecía contener una memoria que se negaba a morir, un eco que no pertenecía a nadie, un rezo interrumpido que marcaba el compás de cada día, y la sensación de que la madre,
aunque ausente en carne, nunca había descendido la escalera, y jamás lo haría mientras los vivos miraran con ojos que no podían comprender lo que veían, y la carta, doblada con cuidado, permanecía como reliquia y sentencia, y el patio, visto desde la ventana, parecía más profundo, más inclinado, más capaz de tragarse el tiempo, mientras el olor a polvo y madera húmeda mezclado con la cera derramada, recordaba que algunos secretos son demasiado antiguos para ser pronunciados, y que, al leerlos, uno se convierte en custodio de algo que ya no pertenece al mundo tangible. En un rincón del desván, donde la penumbra era más espesa que la memoria de los hombres, apareció una reliquia cubierta de hollín y telarañas, un objeto que parecía haber sido abandonado por siglos, quizá por miedo, quizá por respeto, y al tocarlo, la piel sentía un escalofrío que subía desde la nuca hasta la punta de los dedos, un frío que no era del aire, sino de la historia que se había impregnado en la madera y el metal, porque la reliquia consistía en un pequeño relicario con inscripciones casi borradas por el tiempo, con crucifijos invertidos y signos que parecían oraciones malditas, y al abrirlo, se descubría un cabello negro como la noche que jamás había conocido la luz, y una diminuta fotografía de la madre, en la que la mirada parecía anticipar cada paso que darían los vivos en aquel patio condenado, y al sostenerlo, los hijos sentían que el objeto les pesaba en la mano, como si la culpa de lo no dicho se hubiera materializado, y la abuela, al observarlo, recordaba vagamente un rezo interrumpido, una vigilia que había sido guardada en secreto, y el aire del desván se volvía más espeso, más lento, y las sombras se alargaban hasta tocar la madera, hasta abrazar los muros, hasta marcar los peldaños de aquella escalera que nadie se atrevía a descender con la mirada, y el patio se volvía un espejo invertido de la casa, porque cada objeto olvidado tenía un reflejo en la memoria de la madre que nunca bajó la escalera, y cada peldaño de aquel umbral contenía un secreto que no era de los vivos, sino de la materia que los observaba, y mientras la reliquia permanecía entre manos temblorosas, el silencio del desván adquiría la densidad de un santuario excomulgado, un lugar donde el aire contenía la fragancia de cera quemada, madera húmeda, y un olor a polvo que anunciaba que algunos pasos nunca deberían ser dados, y que el retrato de la madre en la escalera no era un capricho o del tiempo, sino la primera advertencia de algo que seguiría descendiendo mientras la memoria de los Olmedo permaneciera intacta, y así el relicario se convirtió en un guardián silencioso de la presencia de lo que ya no estaba, y en cada esquina del desván y del patio, el eco de sus ojos se colaba, recordando que la historia no pertenece a los vivos sino a aquellos que vigilan desde las sombras, eternamente presentes en el tiempo que ya no se mide en horas, sino en pasos que descienden con cada revelado del retrato maldito. En la casa de los Olmedo existía una habitación en la que la luz parecía temer entrar, una estancia cuya puerta siempre estaba entreabierta como invitando a la curiosidad y al mismo tiempo advirtiendo que ciertos secretos no eran de los vivos, y dentro de ella las paredes se mostraban desnudas salvo por un crucifijo invertido que colgaba torcido, como si el tiempo lo hubiera desequilibrado con cuidado, y al caminar por el suelo de tablas crujientes se percibía que no había sombra que se adheriera a los cuerpos de quienes osaban atravesar el umbral, porque la habitación había decidido sustraerles la normalidad, arrancarles la certeza de la mirada y dejarles únicamente la sensación de ser observados por algo que nunca respiraba pero siempre estaba presente, y los niños, al posar su curiosidad sobre el suelo vacío, sentían un tirón sutil que los obligaba a recordar la imagen de la madre en la escalera, rígida, con las manos aferradas al pasamanos, descendiendo con cada revelado, y los muebles, escasos y cubiertos por sábanas amarillentas, parecían vigilar con la paciencia de la piedra, mientras el aire cargado de polvo y cera derretida traía consigo un susurro sin boca que repetía las palabras que jamás habían sido pronunciadas en voz alta, y las vigas del techo parecían inclinarse ligeramente, como si un peso invisible buscara presionar sobre los hombros de los vivos, mientras la abuela permanecía junto a la puerta, temblando apenas perceptiblemente, recordando rezos interrumpidos, absoluciones negadas y penitencias guardadas en secreto, y cada vez que un ojo
humano se posaba sobre las paredes, la sensación de vacío se hacía más intensa, como si la habitación hubiera decidido tomar de ellos algo que no era tangible pero sí vital, un fragmento de memoria que la mantenía consagrada al misterio, y la escalera, visible desde la ventana, parecía reflejarse en el suelo de la estancia. Cada peldaño ocupado por un fragmento de tiempo que la madre reclamaba silenciosamente, y así, la habitación sin sombras se convirtió en un santuario inadvertido de lo que nunca podría ser nombrado, de la presencia que descendía lenta, inexorable, y de la certeza de que algunos espacios no estaban hechos para los vivos, sino para contener aquello que ha sido olvidado y que insiste en manifestarse cuando nadie lo espera. En las primeras horas del amanecer, cuando la luz se filtraba con timidez por los vitrales rotos del patio, y la bruma del río cercano parecía intentar colarse por las rendijas de la casa, se oyó un eco lejano que nadie había escuchado antes. Un murmullo que provenía de la capilla olvidada al fondo del callejón, y aquel sonido, que podía confundirse con el viento, tenía la densidad de un rezo interrumpido, de un canto que había sido excomulgado y que aún buscaba salir a la luz de los vivos, y al aproximarse al umbral, se percibía que el suelo de la capilla estaba marcado por hendiduras de uñas, que no pertenecían a la piedra sino a quienes habían rogado sin esperanza, y los bancos, cubiertos de polvo, conservaban un eco de cuerpos que se habían inclinado con fervor y temor. Y entre los vitrales rotos, la luz proyectaba figuras que nunca coincidían con los objetos reales, como si la capilla hubiera decidido recordar únicamente a aquellos que habían desaparecido sin absolución, y mientras los Olmedo recorrían el espacio, los ojos de los vivos no encontraban rostro alguno en los espejos, solo un reflejo vacío, y el aire cargado de incienso quemado anticipaba la presencia de la madre, cuya imagen descendía lentamente por la escalera del patio, con los ojos hacia abajo y la rigidez de quien ya no pertenece al tiempo, y cada paso de los presentes parecía coincidir con un peldaño más en el retrato, como si el eco de la capilla midiera la paciencia de los vivos, mientras el aroma a cera consumida y madera húmeda penetraba hasta el corazón, recordando que la fe, la obediencia y la memoria son territorios que pueden ser reclamados por presencias que no necesitan carne para imponerse, y al escuchar el murmullo que se multiplicaba en los muros, el aire se volvía más denso, más lento, y cada respiración se llenaba de un peso que no pertenecía a los cuerpos, sino a la historia que se tejía entre la piedra y la sombra, y los ojos de la abuela, cansados de siglos que no eran suyos, comprendían que la capilla no guardaba la paz de los muertos, sino la vigilancia de los secretos que habían sido olvidados, mientras la madre descendía, invisible para los vivos, pero tangible en la memoria de cada paso, y el eco continuaba, y el silencio que lo rodeaba era la certeza de que la historia de los Olmedo y de su patio no terminaría hasta que la escalera hubiera consumido todos los peldaños de la memoria y del tiempo. En un pequeño gabinete cubierto de polvo y de memoria silenciosa, donde la luz apenas se atrevía a entrar por las rendijas de la persiana y el aire olía a madera húmeda y a cera derretida, se descubrieron fotografías antiguas de la familia Olmedo que, con cada día que pasaba, comenzaban a borrar lentamente los rostros de quienes habían sido capturados por la cámara, y lo más inquietante era que el espacio que ocupaban desaparecía dejando un vacío que no se notaba al principio, pero que pronto se percibía con un peso insoportable en el pecho, como si la memoria misma se negara a sostener la forma de los vivos, y en aquellas imágenes, tomadas en el patio donde la madre había permanecido ausente físicamente pero presente en cada mirada, el peldaño de la escalera ocupado por su figura fantasmal parecía moverse, descendiendo sin prisa, y cada vez que la fotografía se imprimía de nuevo, la madre aparecía un paso más cerca del suelo, como si midiera con paciencia el tiempo que le quedaba para aparecer en la vida de los vivos de manera tangible, y el aire del gabinete se volvía más espeso, cargado de un susurro que no tenía boca, y de un olor a pólvora y cera consumida que se adhería a la piel de quienes observaban, mientras la abuela, temblando apenas perceptiblemente, recordaba que algunos objetos conservan más memoria que los hombres, y que la piedra y la madera son capaces de registrar movimientos que los vivos no pueden comprender, y cada instante que pasaba frente a esas fotografías borradas era como recorrer un corredor
corredor donde los fantasmas del tiempo medían su paciencia, y el eco de pasos que no existían resonaba en el aire, y el patio, visible desde la ventana, parecía más profundo, inclinado, como si la madre descendiera por la escalera también en la percepción de la casa, no solo en la imagen, y el corazón de los hijos, inquieto por el misterio que no entendían. Sentí a un tirón en el pecho que les recordaba que no todo lo que se ve pertenece al mundo tangible, y que la memoria puede ser tan cruel como la piedra, y que la madre, aunque muerta en carne, continuaba su descenso silencioso, mientras las fotografías se deshacían lentamente, borrando no solo los rostros, sino la certeza de la vida que creían poseer. Y cada imagen vacía se convirtió en un fragmento del santuario de sombras que habitaba en el patio, en la escalera y en los pasillos de la casa. Y así, el gabinete, con sus fotografías que se desvanecían, se transformó en un oráculo silencioso de la inexorable llegada de la madre que nunca bajó la escalera. En la vecindad cercana al patio de los Olmedo, donde las casas se amontonaban como testigos mudos de siglos que nadie reclamaba, comenzó a ocurrir algo extraño que los vivos no sabían cómo interpretar, porque aquellos que habían conocido a la familia, que habían saludado con respeto al padre y a los hijos, comenzaron a olvidar los nombres de los miembros de la casa, primero de los niños, luego de la abuela, y finalmente del propio padre, y al recordar, solo quedaba un vacío inexplicable. Como si la memoria hubiera sido consumida por un susurro invisible que habitaba entre los muros, y la ausencia de nombres coincidía con un ligero estremecimiento en el aire del patio, con el rumor de la escalera donde la madre descendía paso a paso en cada fotografía que se volvía a imprimir, y los vecinos, al recorrer la calle, sentían un peso invisible en el pecho, un eco que no pertenecía a ellos, sino a algo que siempre había estado allí, y los objetos que pertenecían a los Olmedo, aun cuando no se veían, parecían proyectar su presencia sobre la memoria de quienes los rodeaban, y cada vez que alguien intentaba nombrarlos, las palabras se disolvían, como si el aire hubiera decidido borrar la identidad de los vivos para conservar únicamente la sombra de la madre descendiendo la escalera, y el olor a cera consumida y madera húmeda se colaba por las ventanas abiertas, impregnando los sentidos, y recordando que algunos misterios no son propiedad de los hombres, sino de la memoria que habita en objetos, escalones y fotografías, y que cada paso de la madre es un paso que exige reconocimiento silencioso, y que la ausencia de nombres es un pacto no escrito entre la casa y quienes aún respiran, y así la vecindad se transformaba en un espacio donde la memoria de los vivos cedía ante la presencia de lo que nunca fue visto en carne, pero siempre estaba allí, descendiendo lentamente por la escala, midiendo el tiempo, aguardando el momento en que la última impresión del retrato revelaría el instante final, mientras el eco de la casa y de la madre tocaba la conciencia de todos los que osaban recordar, y la certeza de que algunos nombres jamás serían pronunciados nuevamente, se convirtió en parte del santuario silencioso del patio, de la escalera y de la familia, que nunca podría escapar de la memoria que los objetos, las sombras y la presencia de la madre conservaban con paciencia inexorable. En la biblioteca del hogar, donde las estanterías tocaban el techo y los libros se amontonaban como testigos de un tiempo que nadie reclamaba, se descubrió que algunas páginas tenían un temblor propio, un murmullo que escapaba de la tinta y que recorría los dedos de quienes las tocaban como si el papel respirara, y no eran murmullos de palabras, sino ecos de presencias que habían vivido y desaparecido sin absolución, porque en aquellos volúmenes antiguos se encontraban anotaciones en la caligrafía temblorosa de la madre, palabras que relataban vigilias interrumpidas, rezos olvidados, y cada línea contenía un peso invisible que hacía que el corazón de quien leía se apretara en un silencio que no podía ser roto, y las notas hablaban de la escalera, de la lenta descendencia de su forma espectral en el retrato, de cómo cada peldaño representaba un fragmento de tiempo que los vivos no podían reclamar, y la luz de la tarde que se colaba por los vitrales rotos proyectaba sombras que no coincidían con los cuerpos, mientras el aire cargado de polvo y cera derretida traía consigo un olor a madera húmeda y a memoria que no pertenecía al presente, sino a la eternidad contenida en los libros.
y cada susurro parecía medir los pasos de la madre, anticipando su llegada a cada peldaño del patio, y los hijos sentían que las páginas, al pasar, les arrancaban un fragmento de certeza, dejándolos desprovistos de la normalidad que alguna vez habían conocido, y los muebles, cubiertos de polvo y marcas de uñas que nadie había dejado, parecían inclinarse hacia los libros para escuchar, mientras el eco de pasos que no existían resonaba desde la escalera hasta la biblioteca, y la abuela comprendía, con un temblor silencioso, que algunas palabras no están hechas para ser pronunciadas, sino para conservar la memoria de lo que ha desaparecido, y que cada libro que susurraba era un santuario secreto, donde la presencia de la madre se mantenía viva, descendiendo lentamente, invisible, midiendo la paciencia de los vivos, y así, la biblioteca se convirtió en un espacio de tiempo detenido, de memorias que respiran y de silencios que pesan, donde cada libro susurrante se transformaba en custodio del misterio de la escalera y del retrato que aguardaba el último peldaño, para revelar el destino que nadie podía comprender. En el patio, donde los adoquines se habían ennegrecido por la lluvia y la cera derramada se había adherido a la piedra como un rastro de plegarias olvidadas, se observó una banca antigua, de madera resquebrajada y asiento gastado, cuyos bordes estaban marcados por profundas hendiduras de uñas que no pertenecían a los vivos. Y al tocarla, la mano sentía un frío que subía hasta la nuca, un peso invisible que recordaba la rigidez de la madre en la escalera, porque aquel mueble había absorbido el dolor de vigilias pasadas, el desvelo de quienes habían esperado algo imposible, y la madera parecía susurrar con un eco que nadie podía traducir, como si los años y la ausencia se hubieran confabulado para guardar allí un secreto que pertenecía únicamente a lo que ya no estaba. Y cada grieta de la banca reflejaba, en su irregularidad, un paso de la madre descendiendo lentamente, marcando un ritmo que el tiempo de los vivos no podía igualar, y el olor a cera quemada y polvo húmedo impregnaba el patio, mientras los niños recorrían con la mirada las hendiduras y sentían un tirón en el pecho que les recordaba que algunos objetos no son neutros, sino custodios de memorias que atraviesan generaciones, y el aire, cargado de humedad y susurros sin boca, parecía contener el peso de pasos que nunca habían sido dados en vida, y la abuela comprendía que la banca no solo era un mueble, sino un testigo silencioso de lo que ocurría en el retrato, de la lenta descendencia de la madre que se repetía con cada impresión, y cada marca de uñas, cada grieta, parecía registrar la ansiedad de lo que estaba por suceder, el misterio que medía la paciencia de los vivos, y que ninguna explicación humana podría desentrañar, porque los objetos pueden conservar más verdad que los hombres, y la memoria puede estar atrapada en la madera, la piedra, la cera y el aire mismo, y así la banca se convirtió en un santuario inadvertido. Un espacio donde la presencia de la madre descendía sin descanso, midiendo el tiempo, marcando el ritmo de los días y de los años, y enseñando a quienes la observaban que algunos secretos no son de los vivos, sino de aquellos que habitan entre sombras, fotografías, objetos y escalones, y que la verdad de la familia Olmedo siempre se manifestaría, lenta, silenciosa, inalterable, hasta el último peldaño de la memoria que custodia la madre que nunca bajó la escalera, en un cajón oculto bajo la mesa de caoba del comedor, entre restos de cera derretida y polvo antiguo que crujía con la presencia de cada mano que se acercaba, se encontraron cartas escritas por la madre, dirigidas a personas que jamás las recibieron, y en cada hoja, la caligrafía temblorosa parecía contener no solo palabras, sino un fragmento del tiempo atrapado. Un eco de miedo que escapaba del papel y recorría los dedos con la delicadeza de un susurro sin boca, porque aquellas cartas hablaban de la escalera y de la lenta descendencia que la madre debía cumplir antes de que la memoria de los vivos fuera lo suficientemente frágil para comprender lo que acontecía. Y cada frase relataba vigilias secretas, rezo interrumpido, plegarias que se perdían en la piedra y en la madera húmeda del patio, y al leerlas, el aire se volvía más denso, cargado de un olor a cera quemada y polvo antiguo que se adhería a la piel de quien sostenía la carta, mientras la escalera, visible desde la ventana del comedor, parecía reflejarse en las palabras, y la madre descendía un peldaño más con cada línea leída, como si midiera la paciencia de los vivos y su capacidad
incapacidad de asimilar un misterio demasiado pesado para el entendimiento humano, y los hijos, al tocar aquellas hojas, sentían un tirón en el corazón, un recordatorio de que la presencia que habitaba el retrato no estaba sometida al tiempo de los hombres, sino a su propio ritmo inexorable, y cada frase escrita parecía resonar en los muros del patio, en los adoquines gastados, en las macetas secas, mientras la abuela comprendía que algunos secretos no deben ser pronunciados en voz alta porque la memoria, cuando se encuentra con la ausencia y la sombra, se transforma en custodio silencioso, y así, las cartas se convirtieron en reliquias de lo imposible, fragmentos de un santuario que solo la madre y los objetos que tocaban el misterio podían emprender, y la lenta descendencia continuaba, registrando cada paso con precisión silenciosa, mientras la casa entera se impregnaba de la certeza de que nada de lo que había sido escrito, impreso o fotografiado podría escapar al tiempo marcado por la madre que nunca bajó la escalera. En el segundo piso de la casa, donde la luz se filtraba con timidez a través de cortinas gastadas y el polvo flotaba suspendido como pequeñas memorias de siglos que nadie reclamaba, existía una habitación cubierta de espejos antiguos que reflejaban todo menos los rostros de quienes entraban, porque en aquel espacio la presencia de la madre se sentía con la densidad de un peso sobre los hombros, y los espejos no mostraban sombras ni expresiones, solo un vacío que absorbía la esencia de los vivos y la registraba como un testigo silencioso del misterio, y cada paso de los hijos en aquel cuarto parecía marcar la conciencia de que la madre descendía inexorable por la escalera, invisible pero palpable, midiendo la paciencia de los vivos y el tiempo que tardarían en comprender que algunos secretos no pertenecen a quienes los habitan, sino a quienes los observan desde la memoria de la casa, y el aire olía a madera húmeda, a cera quemada, a polvo antiguo que se adhería a la piel y al alma, mientras los muebles cubiertos de sábanas amarillentas parecían inclinarse hacia los espejos, como si intentaran recordar lo que la memoria humana ya había olvidado, y la abuela, con temblor apenas perceptible, sentía que cada reflejo vacío era un peldaño más que la madre recorría silenciosamente en la fotografía, y los objetos en la habitación, sillas, mesas, libreros, parecían registrar la presencia que descendía, mientras un eco sin voz repetía pasos que nadie daba, y cada instante prolongado hacía que el aire adquiriera la densidad de un santuario olvidado, un espacio consagrado al misterio y al rezo interrumpido, donde cada reflejo que no mostraba rostro alguno era la prueba de que la memoria puede ser retenida por lo inmaterial, y que la madre, aunque ausente en carne, continuaba descendiendo lentamente, midiendo cada paso, marcando el tiempo de los vivos y grabando en cada superficie, en cada sombra ausente, la certeza de que algunos secretos jamás podrían ser revelados. Y así, la habitación de los espejos vacíos se convirtió en un santuario silencioso del misterio de la familia Olmedo y de la madre que nunca bajó la escalera. Un lugar donde la memoria y la presencia se confunden y donde cada reflejo ausente es testimonio de lo que nadie puede comprender pero que todos sienten, pesado y absoluto, en la respiración contenida de la casa. En el desván polvoriento, donde los rayos de luz se colaban con cautela entre las rendijas de la madera, se hallaban reliquias familiares que nadie podía explicar cómo habían llegado allí, porque cada mañana al despertar, un objeto hallado en un rincón parecía trasladarse sin dejar rastro de quién lo había movido, y un relicario que había estado sobre la repisa aparecía ahora sobre la mesa de la cocina, mientras un pequeño crucifijo invertido que la madre había colocado como advertencia se encontraba ahora en el patio, apoyado sobre un adoquín húmedo, y cada movimiento de los objetos parecía medido por una inteligencia que no pertenecía al mundo tangible, como si la casa misma registrara la paciencia de los vivos, midiera la vigilia interrumpida de la madre, y preparara un camino invisible para su descenso inexorable por la escalera. Y los hijos, al notar la reubicación de los objetos, sentían un tirón en la memoria. Un vacío que no estaba hecho de ausencia sino de presencia constante, y cada reliquia transportada llevaba consigo un eco de plegarias olvidadas, de rezo interrumpido, de silencios que no se podían romper sin peligro, y el aire olía a madera húmeda, a cera quemada, a polvo antiguo y a memorias que se adherían a la piel de quien tocaba los objetos, mientras la abuela comprendía con un temblor apenas perceptible que la casa se había convertido en un santuario vivo, en un organismo que respiraba con los secretos que había absorbido durante generaciones.
generaciones, y la madre, cuya figura descendía un peldaño más en cada fotografía revelada, parecía habitar cada objeto, cada rincón, cada sombra ausente, midiendo la paciencia de los vivos, registrando los nombres olvidados por los vecinos, las cartas nunca entregadas, las fotografías que se borraban lentamente, y así, las reliquias que cambiaban de lugar se convirtieron en custodios silenciosos del tiempo detenido, de la memoria que pesa más que la carne, y de la certeza de que algunos pasos no pueden ser vistos por ojos humanos, sino solo sentidos por quienes habitan la casa. Y cada objeto movido era un recordatorio de que la madre nunca bajaría la escalera por completo hasta que la memoria de los vivos se deshiciera en fragmentos tan lentos y precisos como su descenso silencioso, y que la presencia que controlaba los objetos era absoluta, total, y tan paciente como la piedra que sostiene el patio y la madera que cruje bajo los pies de quienes ignoran que todo está registrado y medido por la vigilancia de quien ya no respira. A medida que el misterio del patio crecía, también lo hacía la influencia que ejercía sobre quienes vivían alrededor, porque los vecinos que alguna vez habían saludado con cortesía al padre y a los hijos, comenzaron a recordar fragmentos incompletos de la familia, nombres que se desvanecían al pronunciarlos, recuerdos que se transformaban en vacíos silenciosos, y al mirar el patio desde la calle, percibían que la escalera, que al principio parecía un simple objeto de piedra, era ahora un registro de presencias y ausencias, de memorias que no pertenecían a los vivos sino a la madre que descendía lentamente, y cada fragmento olvidado era un peldaño invisible que conectaba la memoria de la vecindad con la del retrato, con las cartas, con las fotografías y con los objetos que cambiaban de lugar, y el aire, impregnado de polvo, cera y humedad, traía consigo ecos que nadie podía escuchar del todo, pero que todos sentían, como un peso en el pecho que recordaba que la vigilancia de la madre no se limitaba al patio, sino que se extendía a cada recuerdo que podía ser reclamado por los vivos. Y los niños sentían que cada fragmento olvidado por los vecinos hacía que el descenso de la madre se acelerara imperceptiblemente, mientras los objetos de la casa permanecían estáticos pero cargados de presencia, y la abuela, observando desde la ventana, comprendía que lo que parecía casual era en realidad parte de un orden invisible que regulaba el tiempo y la memoria, que cada silencio, cada olvido, cada objeto movido, cada sombra ausente formaba un registro que la madre consultaba con paciencia infinita, y así los vecinos se convirtieron en actores involuntarios de un santuario vivo, de una narrativa que no comprendían del todo pero que les tocaba de manera inexorable, y cada fragmento olvidado era un peldaño más en el descenso silencioso de la madre que nunca bajaría la escalera, cuya esencia impregnaba no solo la casa de los Olmedo, sino también las memorias y los sueños de quienes habitaban los alrededores, convirtiendo la calle, el aire, la piedra y la madera en elementos de un ritual perpetuo que nadie podía interrumpir, y cuya conclusión solo podía ser medida por la paciencia infinita de quien ya no estaba entre los vivos, pero mantenía su vigilancia sobre todo lo que respiraba, caminaba y recordaba. En la planta alta de la casa, más allá del corredor cubierto de polvo y memoria, existía una habitación en la que ninguna sombra lograba asentarse. Un espacio donde la luz, aunque presente, se negaba a proyectarse sobre cuerpos o muebles, y quienes entraban sentían que la realidad se diluía lentamente, como si la propia existencia fuera suprimida por la presencia de algo que no podía ser nombrado, y al mirar por la ventana, el patio parecía más profundo, más inclinado, porque la escalera donde la madre descendía un peldaño más con cada fotografía revelada, se proyectaba sobre el corazón de la casa, y sobre la conciencia de los vivos, y en aquella habitación, los muebles cubiertos con sábanas amarillentas parecían sostener la ausencia de la sombra como si fuera un objeto tangible, mientras los libros, cartas y fotografías se acumulaban sin orden aparente, cargando el aire con un peso imposible de medir, y cada inhalación traía el olor a cera derretida, madera húmeda y polvo antiguo que se adhería a la piel, recordando que la memoria y la presencia de la madre no pertenecían al tiempo de los vivos,
sino al ritmo silencioso que ella misma marcaba. Y los hijos, al recorrer el suelo, sentían cómo sus pasos eran medidos y registrados por un eco sin boca, por un registro que no podía ser visto, pero que latía con la certeza de cada peldaño que la madre recorría en la fotografía. Y la abuela comprendía que algunos espacios no estaban hechos para la vida sino para la vigilancia, y que cada sombra ausente era un signo de que la paciencia de la madre era infinita, de que su descenso silencioso no podía ser interrumpido, y cada objeto que se movía, cada libro que susurraba, cada carta nunca entregada se unía a la conciencia de aquella habitación, formando un santuario de presencias invisibles que no necesitaban carne para existir, y así, la habitación donde no crecen sombras se convirtió en un lugar de tiempo detenido, donde la madre avanzaba peldaño a peldaño en la memoria de los vivos, y donde cada respiración contenida era un tributo silencioso al misterio que habitaba en la casa, en la escalera y en el retrato que aguardaba la consumación final. Y nadie podría olvidar que allí, en la ausencia de sombra, la vigilancia de lo imposible continuaba con paciencia inexorable. En la sala de estar, donde los vitrales filtraban la luz con un tono rojizo, y los muebles crujían bajo el peso de siglos, se encontraban reliquias que no solo guardaban recuerdos, sino que parecían representar gestos concretos del pasado, como manos apoyadas en barandillas, miradas dirigidas al vacío, cabezas inclinadas en plegaria, y al observarlas, los presentes sentían que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, que los gestos de los ausentes cobraban realidad, que cada objeto era un registro vivo de la presencia de quienes ya no respiraban, y la madre, descendiendo un peldaño más en cada impresión del retrato, parecía habitar no solo la fotografía, sino también la memoria de las reliquias, midiendo la paciencia de los vivos y el ritmo de sus corazones, y el aire cargado de polvo y cera derretida se impregnaba de un olor que era a la vez memoria y advertencia, mientras los niños recorrían los objetos y sentían que cada gesto congelado en la madera o en el metal les hablaba sin palabras, enseñando la continuidad de lo imposible y la certeza de que algunos secretos no se pueden comprender sino solo sentir, y la abuela comprendía que las reliquias eran custodios silenciosos de la historia familiar, de las cartas que nunca fueron entregadas, de las fotografías que se borraban y de la lenta descendencia de la madre por la escalera, y cada gesto contenido en los objetos parecía anticipar un paso más, una mirada más, un instante más en el que lo vivo y lo ausente convergían, y los muebles, las sillas, los adornos y los pequeños relicarios formaban un santuario inadvertido donde la paciencia, la memoria y la presencia se fundían, y la casa entera parecía respirar al ritmo de la madre que nunca bajaría la escalera, mientras la luz rojiza de los vitrales proyectaba sombras que no existían, que se movían con la lentitud del tiempo detenido, y así, cada reliquia se convirtió en una evidencia silenciosa de que lo imposible se hace tangible cuando la memoria de los vivos se encuentra con la vigilancia de lo ausente, y que cada gesto del pasado, capturado en madera, metal o vidrio, medía la paciencia, la conciencia y la expectativa de quienes todavía habitaban la casa, preparando el escenario para la consumación final que nadie podría prever, y donde la presencia de la madre permanecía, silenciosa e inexorable, descendiendo con cada peldaño, y con cada mirada que se atreviera a observar. En los pasillos altos de la casa, donde la madera crujía con cada respiración contenida, y la luz que se filtraba por las ventanas apenas iluminaba las marcas de polvo acumulado durante décadas, comenzaron a escucharse ecos sin cuerpo, pasos que no correspondían a nadie y murmullos que no tenían origen, y quienes los percibían sentían cómo el aire vibraba con un peso invisible, como si la memoria misma de la casa se hubiera vuelto tangible y midiera la paciencia de los vivos, y en cada eco se percibía un fragmento de plegaria interrumpida, de rezo que nunca alcanzó absolución, y los hijos recorrían los corredores y notaban cómo los ecos coincidían con el descenso de la madre en la fotografía, un peldaño más, cada vez
vez que un sonido parecía resonar en la madera, en los adoquines del patio, en los muebles cubiertos de polvo y en cada objeto que había sido tocado por el tiempo, y el olor a cera consumida, a madera húmeda y a polvo antiguo se adhería a la piel como un recordatorio constante de que la presencia de la madre no se limitaba al retrato, sino que se extendía a toda la casa, midiendo los movimientos de quienes habitaban el espacio. Y la abuela comprendía que los ecos no eran simples ruidos, sino registros de presencias ausentes, que la memoria podía materializarse en el sonido, y que los vivos, aunque ignorantes, eran observados por una inteligencia invisible, paciente, precisa, que ajustaba cada paso de la madre con cada resonancia, y cada respiración contenida se convertía en un tributo silencioso al tiempo detenido, al santuario de sombras, fotografías y cartas que la madre habitaba. Y mientras los ecos recorrían los corredores, las habitaciones sin sombras, la capilla olvidada y la escalera donde descendía lentamente, los hijos sentían que cada sonido era un peldaño más en el descenso silencioso, un aviso de que la vigilancia de lo imposible era absoluta, que ningún objeto, memoria o espacio escapaba a la paciencia de quien ya no pertenecía al tiempo de los vivos, y así los ecos sin cuerpo se convirtieron en evidencia de la presencia total de la madre, de su lenta e inexorable aparición en el mundo tangible, y de la certeza de que la familia Olmedo y todo lo que habitaba la casa estaban inscritos en un registro invisible, donde cada sombra ausente, cada reliquia y cada eco medía la llegada del último peldaño, el instante en que la presencia consumaría lo que la memoria había custodiado durante años, y nadie podría interrumpir el proceso. Desde el patio, la escalera de piedra se alzaba con la solemnidad de un altar antiguo, y cada peldaño parecía guardar un susurro propio, un lamento silencioso que solo podían percibir quienes conocían la historia de la madre que nunca bajó, y al observarla, los hijos sentían cómo el tiempo se deformaba, cómo la paciencia de la presencia que descendía superaba cualquier límite humano, porque cada peldaño representaba no solo un instante, sino la acumulación de memorias, cartas, fotografías, ecos y reliquias que la madre medía con precisión infinita, y la luz de la tarde que iluminaba la piedra húmeda parecía arrastrarse lentamente, proyectando sombras que no pertenecían a los cuerpos, sino a la vigilancia absoluta de lo imposible, mientras el aire olía a cera derretida, a madera antigua y a polvo que se adhería como un registro invisible, y cada paso imaginado por los hijos coincidía con un peldaño más recorrido por la madre en la fotografía. Un descenso silencioso que era medido con paciencia infinita, y la abuela, contemplando desde la ventana, comprendía que la escalera no era un objeto, sino un santuario, un registro tangible de la paciencia, la memoria y el misterio, donde cada peldaño contenía fragmentos de vidas que habían sido observadas y medidas por la presencia que no pertenecía al mundo de los vivos. Y los hijos, al recorrer el patio, sentían que cada piedra, cada sombra ausente y cada objeto susurrante formaban parte de un mecanismo silencioso que conservaba la vigilancia de lo imposible, y que la madre, aunque invisible, continuaba descendiendo con paciencia inexorable, midiendo el tiempo de los vivos, preparando el momento en que la memoria alcanzaría su límite, y cada respiración contenida, cada mirada prolongada hacia la escalera, era un tributo al santuario silencioso que la familia Olmedo habitaba sin comprenderlo del todo, y así la escalera se convirtió en el eje de un tiempo detenido, un instrumento de vigilancia, un registro de la lenta consumación de la presencia que no podía ser interrumpida, y el susurro de los peldaños, mezclado con el polvo, la cera y los ecos sin cuerpo, se convirtió en la evidencia de que la madre nunca bajaría del todo hasta que la memoria de los vivos estuviera completamente alineada con su paciencia infinita y su descenso inexorable, y que la casa, el patio y la vecindad entera serían testigos silenciosos de su avance hasta el último peldaño. En la penumbra del salón, donde los retratos antiguos se alineaban como testigos silenciosos de un tiempo que nadie reclamaba, se descubrió que algunas fotografías revelaban gestos imposibles,
como si los cuerpos congelados en la imagen pudieran moverse de manera invisible entre los límites de la realidad y la memoria, y la madre, cuyo descenso por la escalera se registraba con cada nueva impresión, aparecía en cada retrato con la rigidez de lo inmutable, pero con una mirada que parecía atravesar la piedra, el polvo y la madera del patio, midiendo la paciencia de los vivos y la extensión de su ignorancia, y los hijos, al contemplar las imágenes, sentían un tirón en el corazón, un estremecimiento que no pertenecía al tiempo presente, sino a un instante detenido que latía con cada respiración contenida de la casa, mientras el aire cargado de cera quemada y polvo húmedo se adhería a la piel y al alma, y los muebles cubiertos de sábanas amarillentas parecían inclinarse hacia las fotografías, como si quisieran absorber los gestos imposibles, y cada mirada que no coincidía con la memoria humana servía como recordatorio de que la presencia de la madre no estaba sometida a las leyes de lo visible, sino al ritmo silencioso de la paciencia infinita, y la abuela comprendía con temblor apenas perceptible que lo que se veía en las fotografías no era casualidad, sino un registro tangible de un santuario invisible, un espacio donde cartas nunca entregadas, reliquias que cambiaban de lugar y ecos sin cuerpo se unían a la vigilancia absoluta de la presencia que descendía, y cada gesto imposible mostraba fragmentos de vidas que habían sido medidas, observadas y registradas sin consentimiento, mientras la luz rojiza de los vitrales proyectaba sombras que no existían sobre los adoquines del patio, y cada impresión, cada revelado, cada copia del retrato, parecía acelerar un poco más la consumación del misterio, y la madre, aunque ausente en carne, continuaba descendiendo, peldaño tras peldaño, con una paciencia que superaba la comprensión de los vivos, dejando en cada fotografía un vestigio de su poder silencioso, de su presencia absoluta, de su vigilancia sobre cada objeto, cada carta, cada sombra ausente y cada reliquia, y así, las fotografías se convirtieron en evidencia de lo imposible, en un santuario tangible de la memoria, un registro de lo que nadie podía tocar ni detener, y cada gesto imposible era un recordatorio de que la madre nunca bajaría del todo de la escalera, y que cada mirada contenida en la piedra, la madera y el aire sería testigo silencioso de su descenso inexorable. En cada rincón de la casa, desde el desván hasta el patio, los objetos comenzaron a obedecer movimientos invisibles, como si la memoria de la madre se hubiera incrustado en la madera, en el metal y en el vidrio, y al tocar un mueble, un libro o un relicario, los vivos sentían que sus manos eran guiadas por un peso invisible que medía la paciencia, el temor y la conciencia de quienes habitaban la casa, y la escalera, siempre presente en la visión del patio, parecía reflejar cada movimiento de los objetos, cada cambio de posición, cada susurro que el aire transportaba sin voz, mientras la madre descendía un peldaño más con cada instante, midiendo el tiempo de los vivos con precisión infinita, y los hijos recorrían los corredores observando cómo libros caían solos, cartas se deslizaban sobre mesas y sillas se inclinaban hacia donde la presencia invisible parecía concentrarse, y el aire, cargado de polvo, cera quemada y madera húmeda, traía consigo un recuerdo tangible de vigilias interrumpidas, plegarias que jamás recibieron absolución y la certeza de que la memoria podía volverse tangible a través de los objetos que obedecían, y la abuela comprendía que nada estaba fuera del control de lo imposible, que la presencia de la madre abarcaba la casa entera, los objetos, el patio y cada sombra ausente, midiendo con paciencia cada movimiento, registrando cada respiración contenida, y cada mirada que osaba observar, y así, los objetos obedecían un ritmo que no podía ser visto ni comprendido por los vivos, pero que era absoluto, inexorable, silencioso, y cada acción que parecía casual, era en realidad un peldaño más en la consumación del descenso de la madre por la escalera, un paso más cerca de un instante que nadie podía prever, y la casa, cargada de memoria, objetos y presencia invisible, se convirtió en un santuario donde la paciencia y la vigilancia de lo imposible eran leyes absolutas, y cada respiración contenida, cada gesto de temor o curiosidad, era registrado por la presencia que nunca bajaría del todo, y los objetos, obedientes y silenciosos, eran testigos de que la consumación final se acercaba sin prisa, pero sin pausa, y que la madre seguía descendiendo, paso a paso, por la escalera de piedra que contenía toda la memoria de la familia Olmedo, y de quienes observaban desde la vecindad, sin que nada ni nadie pudiera detenerla.
En las habitaciones más altas de la casa, donde la luz se filtraba con dificultad a través de cortinas gastadas y los muebles crujían bajo el peso de la memoria, comenzaron a aparecer marcas inexplicables en paredes y superficies de madera, como si alguien hubiera rozado la piedra y la caoba con manos invisibles, dejando huellas que no correspondían a nadie, y cada signo parecía contener un mensaje secreto, un registro de la presencia de la madre que descendía lentamente por la escalera. Un peldaño más con cada instante, midiendo la paciencia de los vivos y la fragilidad de sus recuerdos. Y los hijos, al recorrer los pasillos, sentían que cada marca se movía con la luz, que los símbolos se alargaban, se deformaban y se volvían aún más impenetrables, y el aire cargado de polvo húmedo y cera derretida traía consigo un olor que se adhería a la piel como advertencia silenciosa, recordando que la memoria de los vivos era supervisada por una inteligencia invisible, paciente e inexorable, y la abuela comprendía que esas marcas no eran simples accidentes ni bromas de la casualidad, sino registros de un santuario invisible, de un tiempo detenido, de un descenso que nadie podía acelerar ni impedir, y cada rasguño, cada surco, cada señal era un peldaño más en la consumación de un misterio que excedía la comprensión humana, y los muebles cubiertos de polvo, las sillas inclinadas y las mesas cargadas de cartas nunca entregadas, parecían inclinarse ante la evidencia de que la presencia que descendía no pertenecía al tiempo de los vivos, sino a un ritmo silencioso que medía cada gesto, cada respiración contenida, cada mirada de quienes osaban observar, y así, las marcas inexplicables se convirtieron en un lenguaje silencioso que solo podía ser descifrado por la paciencia, la memoria y la atención absoluta. Y la escalera, visible desde el patio, parecía proyectarse sobre las paredes arcadas, cada peldaño resonando en la madera y en la piedra, mientras la madre avanzaba inexorablemente, dejando vestigios de su poder silencioso y absoluto, y la casa se convirtió en un santuario donde la paciencia, la vigilancia y el misterio se amalgamaban, donde nada escapaba al control de lo imposible, y cada marca en la pared, y cada surco en el mueble, era un recordatorio de que la madre nunca bajaría del todo, hasta que la memoria de los vivos se alineara con su descenso y su presencia omnipresente, y que la consumación final era tan lenta como inexorable, tan silenciosa como inevitable. En la sala central de la casa, donde los vitrales proyectaban tonos rojizos sobre el polvo suspendido en el aire y la cera derretida formaba charcos irregulares sobre la madera del suelo, comenzaron a aparecer reflejos imposibles en los objetos pulidos, en los espejos antiguos y en la superficie de los muebles. Reflejos que no correspondían a quienes los observaban, sino a presencias invisibles que parecían flotar entre la memoria y la realidad. Y cada reflejo coincidía con la posición de la madre en la fotografía, un peldaño más abajo en cada impresión, midiendo la paciencia de los vivos y su capacidad de comprender lo imposible, y los hijos, al acercarse, sentían que el aire vibraba con un peso tangible, como si la presencia de la madre tocara directamente sus cuerpos, sus recuerdos y sus pensamientos, mientras la abuela observaba con temblor apenas perceptible, comprendiendo que la casa entera se había convertido en un santuario donde cada objeto, cada superficie y cada sombra ausente estaba registrado, custodiado y medido por la paciencia infinita de quien descendía, y cada reflejo imposible contenía fragmentos de plegarias interrumpidas, cartas nunca entregadas, ecos sin cuerpo y reliquias que cambiaban de lugar, un registro absoluto del tiempo detenido, y la luz rojiza de los vitrales parecía proyectar los reflejos de manera que se alinearan con los peldaños de la escalera, recordando que cada gesto, cada objeto, cada suspiro de la casa era observado, medido y registrado, y los muebles inclinados, los libros abiertos, las sillas cubiertas de polvo, y los objetos que obedecían a una fuerza invisible se unían en un orden silencioso que solo podía ser percibido por quienes habitaban la casa con conciencia contenida, y la madre, aunque invisible, continuaba descendiendo con paciencia infinita, paso a paso, peldaño a peldaño, mientras cada reflejo servía de evidencia, detente sí.
y que la consumación del misterio se acercaba sin prisa pero sin pausa, y que cada objeto que reflejaba presencias invisibles era un peldaño más en la vigilancia de lo imposible, un recordatorio de que nadie podría detener la progresión silenciosa de la madre hasta que alcanzara el último escalón de la escalera que contenía toda la memoria de la familia Olmedo y de quienes la observaban desde la vecindad, y la casa, el aire y los objetos se convirtieron en testigos absolutos de un descenso que era a la vez paciencia, memoria y presencia absoluta, imposible de ignorar, inmutable y silencioso. En la penumbra de la capilla doméstica, aquella estancia estrecha donde la familia Olmedo mantenía los restos de un altar de madera ennegrecida y figuras erosionadas por el humo de las velas, comenzaron a ocurrir señales que nadie osaba nombrar, pues los crucifijos que colgaban en las paredes se inclinaban lentamente, como vencidos por un peso invisible, hasta quedar invertidos, con el Cristo cabeza abajo y el madero apuntando al suelo como si la tierra reclamara lo que alguna vez fue consagrado. Y esas inversiones no eran instantáneas, sino progresivas, igual que el descenso de la madre por la escalera, un movimiento casi imperceptible que se consumaba cuando los rezos nocturnos eran interrumpidos por un eco sin origen, un murmullo apagado que parecía provenir del rellano donde la madre había quedado fijada en la fotografía, y las vigilias, que antes servían de consuelo, se convirtieron en ceremonias de miedo, pues cada rezo se quebraba en medio de un silencio cargado, como si una lengua invisible corrigiera palabra por palabra, interrumpiendo letanías y rosarios, anulando el poder de las oraciones, y la abuela, sentada en un banco de madera cuyas marcas parecían arañazos humanos, comprendía que la sacralidad del lugar había sido revertida, que los crucifijos invertidos eran la señal tangible de que lo imposible reclamaba dominio sobre lo consagrado, y los hijos, aunque pequeños, notaban que la cera derretida formaba símbolos oscuros sobre el suelo, mapas de un descenso lento que se repetía en toda la casa, y el aire cargado de polvo tenía un sabor metálico, como sangre retenida en el paladar, y cada respiración parecía interrumpida por un soplo ajeno, un pulso que no pertenecía a los vivos, y así, la capilla doméstica, antaño refugio, se volvió testimonio de un exorcismo invertido, de una vigilia interrumpida, de un misterio que se consumaba paso a paso, crucifijo tras crucifijo, silencio tras silencio, peldaño tras peldaño, hasta que la madre, desde lo alto de la escalera, dictara el momento exacto de su descenso final. Y toda Sevilla, aunque sin saberlo, aguardaba aquel instante, pues el eco de lo imposible no respetaba muros ni memorias, y los crucifijos invertidos eran solo un anticipo del dominio absoluto de lo invisible sobre lo consagrado. En los corredores donde el polvo se acumulaba en capas suaves que parecían nieve oscura, y las paredes exhalaban un olor a humedad antigua y cera rancia, comenzaron a notarse señales en las bancas de madera diseminadas por la casa, marcas profundas que no parecían hechas por herramienta alguna sino por uñas humanas, como si alguien hubiera rascado con desesperación durante largas vigilias interrumpidas, y cada surco en la madera no era arbitrario, sino que formaba patrones semejantes a círculos incompletos, rosarios fracturados y cruces quebradas, inscripciones torcidas que parecían anticipar el descenso de la madre por la escalera, un registro tallado no por los vivos, sino por manos invisibles que reclamaban espacio, y los hijos, al pasar sus dedos por aquellas grietas, sentían un ardor inexplicable, como si la madera estuviera aún fresca, como si las uñas invisibles continuaran rascando en un tiempo paralelo, y la abuela, al observar en silencio, comprendía que cada marca era un rezo interrumpido, un llamado desesperado, un sacrilegio perpetuado en los muebles donde antes se sentaban a rezar, y el eco de los pasos sobre los corredores parecía responder a esas marcas con un ritmo lento, solemne, medido, idéntico al compás del descenso de la madre, un eco que no pertenecía al tiempo de los vivos, sino a un calendario invisible, donde las uñas se volvían escritura, y la madera se convertía en pergamino de lo imposible, y los bancos, cargados de polvo y silencio, se inclinaban bajo el peso de una memoria que no admitía olvido, y la casa entera parecía estremecerse al compás de esas señales, como si cada grieta en la madera fuera una grieta en la realidad misma, abriendo paso
a lo que no debía ser liberado, y así, cada banca marcada se transformó en una reliquia del horror doméstico, un objeto de penitencia forzada, un recordatorio tangible de que la madre descendía no solo por la escalera, sino también por la materia misma de la casa, dejando huellas en madera, en piedra, en la piel de los vivos, y los rasguños, acumulados y progresivos, eran un rosario oscuro, que anunciaba que nada podría impedir la consumación del misterio, pues cada línea trazada por uñas invisibles era un peldaño más en el descenso silencioso e inevitable que se aproximaba. En lo profundo de la casa, donde los muros parecían transpirar un aliento de piedra húmeda y la luz del día nunca conseguía atravesar, existía una pequeña capilla secundaria, olvidada incluso por los criados, un espacio sellado por la acumulación de polvo y cera ennegrecida que apenas se sostenía sobre un altar de mármol resquebrajado, y allí comenzó a escucharse un eco imposible, un murmullo que no correspondía a voces humanas ni al retumbar de pasos, sino a una repetición hueca de palabras que nadie había pronunciado, como si la misma casa recitara letanías sin boca, como si los rezos, una vez pronunciados en otro tiempo, hubieran quedado atrapados en la piedra para repetirse eternamente, y aquel eco se multiplicaba en la penumbra, deformando los nombres sagrados hasta convertirlos en sonidos irreconocibles, una música invertida que no provenía de garganta alguna, y que llenaba de escalofrío a quien se atrevía a entrar, pues cuanto más tiempo permanecía alguien en la capilla, más se intensificaba aquel murmullo, hasta el punto de sentir que respiraba por él, que lo invadía desde dentro, que no era un sonido externo, sino una vibración incrustada en la médula misma de los huesos. Y la familia Olmedo, acostumbrada a los rezos, comprendió con horror que ese eco sin cuerpo acompañaba el descenso de la madre en la escalera, que ambos movimientos, el de la voz y el de la figura, seguían un mismo compás, como si lo invisible necesitara de ambos escenarios para manifestarse, y los crucifijos invertidos enmudecían ante la fuerza de aquel rezo sin garganta, y los bancos marcados por uñas parecían responder al compás de aquel eco que nunca cesaba, un eco que no podía explicarse como resonancia física, sino como la repetición obsesiva de algo que había quedado inconcluso en el mundo de los muertos, y así, la capilla dejó de ser un lugar de recogimiento para transformarse en un umbral vivo, un hueco por donde lo invisible respiraba, y quienes pasaban frente a su puerta cerrada juraban escuchar al eco avanzar hacia ellos, como pasos que se deslizaban sin cuerpo, como un viento que no necesitaba aire, y en cada repetición de ese murmullo se percibía la misma cadencia de los pasos de la madre sobre la escalera, una cadencia solemne, grave, interminable, que empujaba a la casa a un silencio forzado, como si todos, vivos y muertos, tuvieran que guardar un mismo compás de espera. Fue durante una tarde de agosto, cuando el calor sevillano aplastaba las paredes, y hacía que la cal se descascarillara como piel quemada, que comenzaron a notarse ausencias imposibles en los espejos de la casa, pues al acercarse a ellos, los niños y hasta el propio patriarca notaban que sus rostros no se reflejaban por completo, quedaban fragmentados, sin ojos o sin boca, a veces apenas una silueta oscura ocupando el lugar que debía ser imagen, y en otras ocasiones no había nada en absoluto, solo un cristal empañado que devolvía vacío, un espejo mudo incapaz de reflejar, y aquella ausencia se repetía con una precisión inquietante, pues cada espejo parecía perder un rostro específico, siempre el de alguno de los miembros de la familia, como si lo invisible los borrara uno por uno, como si el espejo, en su silencio, señalara a los próximos en perderse dentro de la materia de la casa, y lo más aterrador fue comprobar que la madre muerta sí aparecía completa en ellos, sólida, rígida, con su vestido negro cerrado hasta el cuello y sus manos sobre el pasamanos de la escalera, como si el espejo ya no perteneciera al mundo de los vivos, sino al de los que aguardaban en descenso, y esa revelación convirtió a cada espejo en un umbral temido, cubierto a veces con telas bordadas que no lograban detener la sensación de que detrás de la tela seguía brillando el vacío, y quienes pasaban frente a ellos sentían un estremecimiento, como si su reflejo intentara huir pero ya estuviera condenado, y así, los espejos de la casa dejaron de ser instrumentos de vanidad para transformarse en reliquias malditas, objetos litúrgicos de un ritual invertido, donde la ausencia valía más que la presencia, donde el rostro humano era devorado
poco a poco por el rostro rígido de la madre, que descendía un peldaño más cada vez que un reflejo se negaba a obedecer, como si los espejos fueran ventanas abiertas. Se hacía un descenso que no se limitaba a la escalera de piedra, sino que atravesaba la materia de la casa, los muros, los espejos mismos, y hasta los cuerpos de los vivos, reflejando ya no lo que eran sino lo que serían cuando la madre finalmente alcanzara el último escalón, el patio, que alguna vez fue el corazón luminoso de la casa, con su aljibe en el centro, sus macetas colgantes rebosando de geranios rojos y su aire de frescura en los días ardientes de verano, comenzó a transformarse lentamente en un escenario funerario, pues los colores fueron desvaneciéndose con la misma rapidez con la que el silencio se apoderaba del espacio. Los geranios se secaron en un solo día, dejando tallos ennegrecidos como dedos crispados. El aljibe empezó a devolver agua turbia impregnada de un olor semejante a cera derretida y flores marchitas, y las paredes blancas adquirieron un tono grisáceo, como si hubieran sido cubiertas por un velo de luto, y pronto, cada rincón del patio parecía un ataúd abierto donde la familia se congregaba sin saber si estaban todavía en la vida o ya habían sido arrastrados por la solemnidad de la muerte, y cada objeto adquirió un matiz ritual. Los bancos de piedra se convirtieron en sitiales de vigilia. Las macetas parecían urnas funerarias, las columnas se asemejaban a cirios apagados, y en el centro, el aljibe con su espejo de agua opaca funcionaba como un féretro líquido, donde los reflejos de los olmedos se disolvían sin retorno, y fue entonces cuando comprendieron que el patio había dejado de ser un lugar de convivencia, y se había transformado en la antesala de un entierro perpetuo, un cementerio sin cruces, un templo consagrado no a Dios sino a la espera de un descenso, y allí se respiraba un aire espeso que ahogaba a quien lo inhalaba demasiado tiempo, como si la misma atmósfera estuviera hecha de rezos sofocados y lágrimas evaporadas, y los vecinos que se asomaban desde las azoteas murmuraban que aquel patio ya no era un patio, sino una cripta abierta, un espacio que devoraba la claridad para vestir de negrura cada sombra, un lugar en donde la madre muerta seguía descendiendo aunque sus pasos no se escucharan, solo se recibían en el modo en que los muros parecían inclinarse un poco más hacia el centro, como si esperaran arrodillarse, como si la casa entera se dispusiera a una ceremonia mortuoria que nunca tendría final, y lo peor era la certeza de que todo aquello no era producto de abandono ni de deterioro, sino de un orden invisible que iba apropiándose del espacio con precisión de rito, de la misma manera en que un sacerdote ordena cada gesto de una misa de difuntos, con la diferencia de que aquí el sacerdote era la muerte misma, y la misa aún estaba en curso. Los retratos familiares, colgados en las paredes del corredor que bordeaba el patio, comenzaron a sufrir una desaparición gradual que no podía explicarse ni por el paso del tiempo ni por la humedad, pues las imágenes se desvanecían de manera selectiva. Primero los contornos de los rostros, luego los ojos, más tarde las bocas, hasta que solo quedaban cuerpos sin facciones. Figuras vacías que parecían muñecos de tela o maniquíes sin identidad, y aquel borramiento avanzaba con una lentitud cruel, como si una mano invisible estuviera borrando con calma, disfrutando de cada ausencia, y lo más aterrador fue descubrir que la única figura que permanecía intacta en todos los retratos era la madre, cuya silueta no se debilitaba jamás. Al contrario, parecía más nítida, más sólida, como si absorbiera la tinta y la materia que abandonaban los otros, creciendo en presencia a medida que la familia entera era reducida a formas vacías, y así, el corredor se transformó en una galería de espectros sin rostro vigilados por la única mirada fija de la madre, que en cada cuadro aparecía siempre en el rellano de la escalera, incluso en aquellos retratos tomados mucho antes de que aquella escalera hubiera sido construida, lo cual implicaba que la imagen estaba reescribiendo la historia, alterando los recuerdos, corrigiendo la memoria para que todo girara en torno a su descenso. Y cada nuevo día los niños comprobaban con horror que sus rostros se borraban primero en las pinturas y luego en los espejos, como si el destino se anunciara primero en el lienzo y después en la carne, como si nadie pudiera resistirse a esa borradura que consumía la identidad misma. Y los lienzos comenzaron a emitir un olor extraño, semejante al del aceite rancio mezclado con ceniza, un aroma que impregnaba las ropas de quien pasara cerca, recordándole que también su propio nombre podría borrarse pronto, y los olmedos se
Comprendieron demasiado tarde que los retratos eran más que recuerdos familiares, eran sellos, testigos, instrumentos de perpetuidad que habían sido corrompidos, que ahora servían a la madre muerta como vitrinas para anunciar su reinado, y así, cada retrato borrado era como una lápida anticipada, un anuncio silencioso de lo que quedaba por perderse en aquel descenso interminable, que no se detenía ni en la memoria ni en la piedra, pues todo era arrastrado a la misma penumbra. La escalera de piedra, que durante generaciones había servido como nexo entre los pisos de la casa, comenzó a mostrar señales de desgaste que ningún albañil podía explicar, pues los peldaños se resquebrajaban con una lentitud calculada, dejando grietas finas como venas que se abrían poco a poco hasta transformarse en fisuras hondas. Y sin embargo, nunca llegaban a desprenderse del todo, como si una fuerza invisible los mantuviera unidos únicamente para prolongar el tormento, y cada grieta recordaba las arrugas de un rostro muerto que se niega a desaparecer, porque al recorrer la escalera con los dedos se percibía la textura de carne reseca, como si la piedra hubiera adquirido memoria de piel, y cada noche los Olmedo escuchaban un crujido profundo, semejante al de un ataúd cerrándose, que resonaba desde lo alto del pasillo y descendía lentamente, un lamento pétreo que parecía acompañar a la madre en su descenso. Y fue entonces cuando comprendieron que la escalera no era un simple elemento arquitectónico, sino un organismo vivo, un corredor de huesos petrificados que respondía al peso de algo que no podía verse pero que estaba avanzando, y los peldaños comenzaron a hundirse levemente, como si cada noche fueran pisados por pies invisibles que dejaban huellas en negativo, pequeñas hondonadas en la superficie, y a medida que la madre descendía en las fotografías, la escalera misma se desgastaba en sincronía, como si las piedras obedecieran al ritmo de su regreso, y los vecinos afirmaban que desde la calle podía escucharse un murmullo que subía desde el patio, un canto apagado de voces femeninas rezando en latín, pero nadie pudo explicar cómo, en los días más claros, la sombra de la escalera proyectada en el suelo no correspondía a la realidad, pues mostraba un tramo más corto, como si el número de peldaños hubiera disminuido, cuando en realidad seguían allí, completos, aún que corroídos. Y fue entonces cuando uno de los hijos se atrevió a contar lo que había visto. En un amanecer de julio, la madre se hallaba ya en el penúltimo peldaño, y mientras él observaba desde el zaguán, pudo notar que la piedra bajo sus pies se resquebrajaba más deprisa, como si se preparara para abrirse y dejarla pasar, y en ese instante el niño comprendió que la escalera no era solo un camino hacia abajo, sino un umbral que debía romperse al final, y que cuando el último peldaño se desmoronara, algo irreversible sucedería en la casa, un acto definitivo que no podría detenerse ni con rezos ni con exorcismos, porque aquello ya no pertenecía al orden de lo humano, sino al de lo consagrado en la penumbra. El último peldaño, aquel que separaba la escalera del patio mismo, comenzó a adquirir un protagonismo perturbador, pues ninguna sombra lograba posarse sobre él y ningún objeto colocado encima permanecía más de unas horas, siempre terminaba en el suelo como si hubiera sido rechazado, y su superficie se tornó más lisa y brillante que las demás, semejante a mármol pulido, pero al tacto transmitía un frío insoportable, un frío que parecía provenir no de la piedra, sino de un vacío escondido debajo, y la familia pronto comprendió que ese peldaño ya no era parte de la escalera, sino un umbral que aguardaba la llegada de la madre, y cada día, al pasar cerca, sentían un zumbido en los oídos, como si un enjambre invisible se ocultara dentro, y los rezos murmurados junto a él terminaban siempre interrumpidos por un eco que repetía las sílabas en orden invertido, como si las palabras fueran devueltas desde otra lengua desconocida. Y lo más terrible fue notar que en las fotografías recientes, la madre se detenía siempre justo allí, en el último peldaño, inclinada hacia adelante, con una rigidez cadavérica, como si estuviera a punto de dar un paso definitivo, y aunque su silueta parecía estática, los retratos sugerían movimiento, porque la dirección de su rostro cambiaba levemente en cada copia, primero mirando hacia abajo, luego hacia el lado, y por último directamente hacia la cámara, como si buscara fijar al espectador. Y en ese gesto se encontraba toda la amenaza, porque la pregunta no era ya si ella lograría descender al patio, sino qué ocurriría cuando lo hiciera. Y fue entonces cuando los espejos de la casa comenzaron a fracturarse solos, no con estallidos ruidosos, sino con una lentitud líquida, dibujando líneas que formaban escalones, como si el último peldaño hubiera empezado a multiplicarse en toda superficie reflectante, extendiendo su condición de umbral a cada rincón,
No era posible vivir en la casa sin sentir que cada mirada, cada respiro, estaba vigilado desde el filo de ese peldaño que brillaba como una lápida húmeda, y los Olmedo comprendieron que todo lo que habían perdido, rostros, nombres, voces, recuerdos, había sido consumido por la promesa de un solo acto pendiente, el paso de la madre más allá del último escalón, y la certeza de que cuando eso ocurriera, no sería únicamente la casa la que se transformara, sino Sevilla entera, como si la ciudad entera se encontrara de pronto bajo el mismo umbral invisible, esperando, temblando, oyendo en silencio el eco de unos pies que todavía no han terminado de bajar. El último retrato, aquel que fue revelado en una cámara oscura, cuya lámpara apenas alcanzaba a iluminar la emulsión de plata, mostró lo inevitable. La madre ya no estaba en el penúltimo peldaño, ni en ninguno de los superiores, sino que se hallaba con los pies firmes en el patio, de pie junto a la familia, aunque ningún miembro de los Olmedo recordaba haberla visto allí al momento de posar, y su figura aparecía nítida, más real que el resto, con los dedos crispados sobre el aire como si aún sujetara un pasamanos inexistente. Y su rostro no miraba ya hacia el lente ni hacia los vivos, sino hacia abajo, como contemplando el suelo mismo suelo donde el último peldaño se había desvanecido como absorbido, dejando un vacío que nadie podía tocar sin sentir vértigo. Y desde ese día, el patio dejó de ser un espacio habitable, porque el aire allí se volvió espeso, cargado de una humedad que no venía de la tierra, sino de otro tiempo, un rocío fúnebre que se adhería a las ropas y dejaba manchas semejantes a lágrimas, y la casa se transformó en un sepulcro habitado, un lugar donde las ventanas ya no daban a la calle sino a la penumbra, y donde las paredes parecían escuchar más de lo que permitían, y así la familia comprendió, demasiado tarde, que el descenso de la madre no había sido un retorno, sino una consagración, pues ella no volvía a ellos como recuerdo ni como espectro, sino como guardiana de un umbral abierto. Un umbral que no podía cerrarse y que permanecía latiendo bajo la piedra del patio como una herida, y Sevilla entera, sin saberlo, quedó atravesada por ese resquicio, porque desde entonces comenzaron a circular historias de patios en otras casas donde se oía el crujido de escaleras invisibles, y de retratos que devolvían figuras que nunca habían posado, y de rezos interrumpidos por ecos invertidos que nadie podía callar, y aunque los Olmedo abandonaron la casa, con la esperanza de que el mal quedara encerrado en esas paredes, la verdad es que lo consagrado en sombra nunca abandona, solo se expande, porque la fotografía sigue existiendo, transmitida, reproducida, deformada, y en cada copia la madre aparece, firme, de pie, en el patio, pero en cada reproducción posterior su silueta se desplaza unos centímetros más cerca de quien sostiene la imagen, como si los límites del papel no fueran frontera suficiente, y así se mantiene la vigilia perpetua, el rezo inconcluso, el eco que no cesa, porque el patio ya no es un lugar físico en Sevilla, sino una condición que puede despertar en cualquier hogar donde se encienda una vela frente a un retrato antiguo, y el último peldaño sigue allí, invisible pero presente, aguardando en cada escalera, en cada descanso nocturno, recordando que la madre nunca bajó del todo, porque bajar, en su caso, no significaba llegar, sino permanecer para siempre, en el filo de lo que no debió abrirse.